este día miércoles vamos a hablar sobre el tema Un profeta como yo. Son palabras de Moisés y vamos a descubrir a qué se refieren, pero antes vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre querido, gracias por tu palabra, porque en estos días pasados hemos aprendido muchísimo sobre cómo el Señor Jesús usaba la Escritura, sobre cómo lo hicieron los apóstoles y sobre cómo Pablo también usaba Deuteronomio especialmente para poder enfatizar la necesidad que tenemos de Jesús. Hoy también ayúdanos a apreciar cómo desde la antigüedad tú has guiado a tu pueblo para que tenga las luces necesarias para la vida y la salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el libro de Deuteronomio, Pastor Dani Perla, aparece un texto que siempre es un texto fascinante, porque cuando vamos a Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19, seguramente vamos a leer algunos pasajes, pero ten en mente el contexto con el que vamos a hablar. A usted que está sintonizando Radio Adventista, viendo esta transmisión, nos encontramos con una, podría decir, profecía de Moisés. Él dice, un día Dios va a mandar un profeta como yo, a él oiréis. Y entonces me surge una pregunta. Después de Moisés se levantaron muchos profetas, varios profetas. Pero vamos al Nuevo Testamento, porque el tema de toda la semana es el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Y vemos a Pedro en Hechos capítulo 3 y a Esteban en Hechos capítulo 7, tomando el pasaje de Deuteronomio capítulo 18 y aplicándoselo específicamente al Señor Jesús. ¿Cómo es esto posible? Es decir, ¿a quién se estaba refiriendo realmente Moisés? Creo que la respuesta radica, o la clave para la respuesta a esa pregunta está en quién es el personaje central de las Escrituras. Sí, cuando nosotros consideramos que todas las profecías, que todos los eventos apuntaban hacia Jesús, hacia el Mesías, hacia el Salvador, entonces no es difícil encontrar la relación que esta predicción que hizo Moisés se aplica a Jesús. Pero aparte de eso, porque uno podría decir, bueno, ese es un elemento más filosófico, pero queremos ver algo más concreto. Aparte de eso, preguntémonos, ¿qué hizo que Moisés fuera diferente de otros personajes de la Biblia? Muy bien. Porque de hecho está registrado en el libro de Deuteronomio. Al final vamos a estudiar eso ya en la última semana de este trimestre y vamos a descubrir que allí dice en el libro, nunca más se levantó otro profeta como Moisés. Es cierto. O sea, todo mundo reconoció posteriormente a la muerte de Moisés, por supuesto, eso no lo pudo haber escrito él, pero todo mundo reconoció que había algo singular en Moisés que lo hacía diferente de todos. Y una de esas cosas era, por ejemplo, que él podía hablar con Dios cara a cara. O sea, muy bien. Moisés fue un intercesor. Recordemos que en algunas ocasiones Dios estuvo a punto de... Claro, sí. Nos lo muestra para nosotros humanamente. Claro. Dios estuvo a punto de raer al pueblo, de destruir al pueblo por su apostasía, y Moisés se puso entre Dios y el pueblo. Ese es el papel de Jesús. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Nunca más habló nadie con Dios como Moisés. De hecho, no es que Moisés podía ver a Dios así como nos estamos viendo nosotros, pero sí era que como que si yo estuviera hablando y aquí nos separara una tela o algo, un cartón, y yo no puedo ver, pero hay presencia usted no cercana. puede ver, hay presencia cercana, y la voz, usted habla, yo respondo, y viceversa. Entonces, eso era singular en Moisés, de ahí Elías, de ahí mucho. Nadie más se reconoció por ese tipo de cualidades que tenía Moisés, pero cuando vino Jesús, hay algo que, por ejemplo, ahí en el libro de San Juan encontramos que cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, la gente quedó tan sorprendida porque ellos lo relacionaron con el Antiguo Testamento, cuando Moisés, bajo el liderazgo de Moisés, caía el maná del cielo, y entonces ellos pensaron en Moisés. De hecho, Satanás mismo pensó en esto, porque cuando le dijo a Jesús,
convierte las piedras en pan, era una alusión clara a lo que había pasado en el desierto, donde había caído el maná. Entonces, todas estas cosas apuntan a que ese profeta no cumplió esas características de ese profeta que Moisés mencionó, no cumplieron ninguno de los profetas posteriores, sino hasta la venida del Mesías. Bueno, tremendo. Esa explicación nos ayuda mucho para poder saber a qué se estaba refiriendo Moisés. Y me gustaba mucho esa parte, pastor, que usted destacaba como intercesor. Me gusta mucho eso, intercesor. Moisés fue un intercesor. Hay varios pasajes, ya nuestro pastor nos lo ha mencionado. Pero ahora, pastor, yo quiero que notemos algo que puede ser curioso, pero puede ser importante para comprender por qué este texto se refiere a Jesús como la esperanza y qué pasa cuando no estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Esteban, hablando específicamente de Esteban, cuando pronunció estas palabras se las dijo a líderes judíos que conocían la Biblia, pastor, y que seguramente habían oído o habían leído, habían estudiado y quién sabe interpretado cuántas veces ese mismo pasaje. Acusaron a Esteban de estar hablando contra la ley de Moisés, pero resulta que él usa la ley de Moisés, Deuteronomio específicamente, para mostrarles que Jesús es el Mesías. ¿Qué sucede cuando no escuchamos la voz de Dios por mucha religión que tengamos, como le pasaba a los judíos? Bueno, creo que es un asunto serio porque ellos, al igual que nosotros, tuvieron mucha luz. Es más, mañana vamos a estudiar que nosotros tenemos más luz que ellos. Bueno. Y hay peligro si nosotros rechazamos esa luz. Pero sí, usted lo mencionó muy claramente, que estaban acusando a Esteban de quebrantar lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, especialmente en Deuteronomio. Pero Esteban viene y le dice, no, es que Jesús, la vida de Jesús, es el cumplimiento de esas profecías. Sin embargo, ellos, por su dureza de corazón, realmente no lo lograron ver y es unas palabras muy fuertes que se utilizan cuando habla dureza del corazón. Lo que está hablando es lo mismo que hablamos nosotros hoy cuando se obstruyen las venas y ya no pasa, porque usa esa palabra en griego, es esclerocardia, y de ahí vienen todas esas palabras en español, esclerosis, cardia es corazón, cardiólogo es el que ve el corazón, y eso es lo que sucede. O sea, es como lo que nosotros conocemos ahora, se van obstruyendo la grasa y todo eso obstruye las venas y ya no circula en la sangre. Y ya sabemos el fin de eso, pastor. Ya conocemos, pues, la falta de oxígeno en el cuerpo provoca la muerte. Así que eso era lo que le estaba pasando a los líderes religiosos. Usando esa ilustración, hermano Gerson, a mí me llamó la atención que esa palabra aparece ahí en el griego del Nuevo Testamento. Lo que me llama la atención, o más bien lo que nos lleva a reflexionar, es que esas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Claro. Por ejemplo, por más que yo ahora me comí 6 pupusas, para poner un ejemplo, aquí en El Salvador, para aquellos que estamos aquí en El Salvador, un plato típico y bueno, muy bueno, pero también tiene ahí su grasita, sí, ¿verdad? Pero no es que ya la vena se me obstruyó, pero si yo hago eso hoy, mañana, pasado mañana, entonces ahí se va a ir acumulando. Y es así como lentamente, también espiritualmente hablando, nosotros podemos endurecer nuestro corazón y no nos damos cuenta. Sí, no es que de golpe yo hoy estoy dando la lección y en la tarde voy a estar que Dios no existe. No, las cosas no suceden así. A veces es muy sutilmente, muy imperceptible, se van dando los cambios. Por eso debemos nosotros ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios cuando nos habla y aceptar la revelación de su palabra. Y hoy queremos orar por eso, queridos hermanos, queridos amigos, y le vamos a pedir a nuestro pastor que nos ayude con esa oración para que seamos sensibles. No vaya a ser que escuchando la palabra de Dios, incluso hablándola, estemos permitiendo que nuestro corazón se esté obstruyendo por nuestras propias ideas, preconceptos que no están en la palabra de Dios. Examinemos nuestro corazón y examinemos que estemos en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque Jesús es el cumplimiento
de todas nuestras esperanzas, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, todo lo que un día como seres humanos hemos querido llegar a ser. Ya alguien lo fue y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ayúdanos para ver a Él y ser salvos, para imitarlo, para andar en sus caminos y sobre todo para aceptarlo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, si tú ves que andamos en un camino donde lentamente nos alejamos y vamos endureciendo nuestro corazón. Ayúdanos para regresar a tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.